perdón. La catequesis de hoy se llama Esta es mi sangre, que es una continuación de la catequesis El Cordero. Y vamos a empezar nuestra meditación con una palabra del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. De todo el Evangelio, esta es la única pasaje que Jesús habla de su corazón y de dos virtudes humanas. Y el corazón de nuestro Señor Jesucristo puede ser representado y comprendido por una imagen muy linda del Antiguo Testamento, que es la zarza ardiente, que está descrita en Éxodo 3, versículos 2 a 3. El ángel de Yahvé se apareció a Moisés en una llama de fuego desde en medio de una zarza. Moisés miró y he aquí que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Nosotros podemos decir que el corazón humano, me encanta mucho llamar el corazón rojo de nuestro Señor Jesucristo, era lleno de amor por los hombres, por toda la humanidad que fue criada inmaculada, salió de las manos de Dios como su imagen y semejanza. Y vemos que este corazón humano que recibió de María su humanidad está unido a su naturaleza divina, que podemos imaginar, claro que esta es solamente una imagen muy pobrecita, podemos imaginar el corazón divino de Jesús como el corazón blanco. Y este corazón blanco, este corazón divino de Jesucristo, es un corazón que nos ama con un amor eterno, como Dios nos dice a través del profeta Jeremías: con amor eterno os he amado. Entonces, el corazón humano de Jesús recibe todas las llamas del amor divino, de su naturaleza divina, y el Señor no solamente recibe en su corazón humano toda la fuerza, todo el fuego del amor eterno de Dios por nosotros, como también el propio desea que su amor divino sea transmitido a nosotros a través de su amor humano también. Y como el Señor desea ardentemente nos transmitir este fuego, como Él nos dice: he venido a echar fuego en la tierra, y que quiero, sino que Él se ascienda ya. Por tanto, el Señor vino a traer a la tierra el fuego del amor, de la caridad, que está muy presente en su corazón humano. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una pequeña idea, el Señor vivió toda su pasión, toda la crueldad humana, toda la injusticia humana, solamente armado por su amor humano. Y fue su amor por nosotros que llevó a dar su vida
por toda la humanidad. Y este amor humano de Jesús nos fue dado en la cruz, pero también en la Eucaristía. Jesús tomó de Nuestra Señora nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana, para poder regalarla, para poder entregarla en la cruz y en la Eucaristía. Y el Señor mismo, con su boca, Él manifestó o cuánto nos ama cuando habló a Santa Margarida María, cuyas palabras estão registradas en la encíclica de San Pío XI del 8 de mayo de 1928. He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres y los ha colmado de tantos beneficios, pero que, en recompensa de su amor infinito, lejos de encontrar gratitud alguna, ha encontrado desprecio, indiferencia, ultrajes, y estos incluso practicados a veces por las almas que le debían especial amor. Entonces, miren, qué cosa, muy, si nosotros contemplamos estas palabras con el corazón, no solamente con nuestra inteligencia, con nuestro corazón, tenemos que nos sentir tocados profundamente. Hay aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres y los ha colmado de tantos beneficios. Que palabras tão profundas, tão llenas de calor. E este fuego, para que toque, para que se extienda el mundo inteiro, foi necessário que Jesus regalasse a nós outros su vida sobre la cruz. E Jesus habla, es necesario que reciba el bautismo y que angustias sufriré hasta que se cumpla. Por tanto, Jesús llama a su sacrificio de la cruz un bautismo. Y entonces, en aquella hora, Jesús llama en el Evangelio de San Juan la hora de la cruz como la hora de su glorificación. Y San Juan, en el capítulo 19, muestra cómo Jesús nos regaló hasta la última gota de su preciosísima sangre. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Entonces nosotros vemos que la fuente del amor tuvo que ser abierta. Y de su costado abierto salió agua y la sangre, que se multiplica cada vez más a través de los siglos en todos los altares de la tierra. Y San Juan Crisóstomo explica: el agua y la sangre es un símbolo de los sacramentos. El sacramento del agua, el bautismo, y la sangre, la Eucaristía. Y aquí, cuando Jesús está en la cruz, se realiza otra palabra que él dijo en el Evangelio, que está en una imagen sacada del Éxodo, y Juan nos transmite en el capítulo 3 y en el capítulo 12 de su Evangelio.
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Miren, la sangre de Jesús es una arma extraordinaria que tenemos a nuestra disposición. Mismo la sangre de Jesucristo es un gran exorcismo que está a nuestra disposición, que podemos utilizar contra el demonio y en todo el tipo de tentaciones. Por ejemplo, solamente voy a sugerir una pequeña oración y ustedes pueden experimentar en la práctica de la vida. Por ejemplo, ustedes pueden decir cuando sientan que el demonio está atacando o perturbando, miren, solamente estas dos situaciones. ¿Cuántas y cuántas veces en nuestro trabajo o mismo en nuestra casa, en nuestra familia, todo está muy tranquilo y de repente viene una explosión que perturba a todos, una pelea, una palabra que ofende, podemos estar seguros que esta cosa que causó esta pelea ou esta tensão é sinal que o inimigo está presente. Então, nós podemos luego decir em nosso coração, em nosso pensamento, ou mesmo em palavras, por la fuerza del nombre de Jesús, de su preciosísima sangre, eu te ordeno, afasta-te, inimigo. E ustedes podem ver luego, la tempestade desaparece. Luego, é instantâneo. La fuerza del nombre de Jesús y de la sangre é una arma poderosíssima. E nós solamente podemos ter consciência de la fuerza de la sangre de Jesús se contemplamos tres imágenes del Antiguo Testamento que prefigura la sangre de Jesucristo. Se nosotros no tenemos conciencia del valor de la sangre de Jesús, no podemos utilizarlo con toda aquella fuerza que está en nuestro poder. Por eso, en esta catequesis, vamos a percorrer tres imágenes o cuatro imágenes del Antiguo Testamento para llegarmos a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la realidad definitiva. Y la primera figura es la sangre de Abel, que prefigura la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que está escrito en Hebreos y también en Génesis. Él era recto en presencia del Señor porque, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, y por eso fue reconocido como justo, como lo atestiguó el mismo Dios al aceptar sus dones. Y por esa misma fe, él continúa hablando aún después de su muerte. Por falta de esta rectitud, cuando estuvieron en el campo, Caín se abalanzó sobre su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Miren, a una cosa que es muy interesante, todos los asesinos, mesmo aquellos que conseguem huir a la justicia, siempre vuelven
ao mesmo lugar del assassinato. Sempre cada assassino vuelve 2 veces al mismo lugar. El clamor de la sangre, los crímenes del sangre, tiene un gran clamor delante de Dios. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, nosotros tenemos este clamor en el cielo. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Y en verdad, la sangre de Abel era justo, pero la sangre de Jesús habla mejor. La sangre de Abel clamaba justicia contra su hermano, y la sangre de Jesús clama al Padre misericordia por los pecadores. Perdona-los, Padre, porque no saben lo que hacen. Así, la sangre de Jesús transformó la justicia de Dios en misericordia en nuestro favor. La segunda figura es la sangre del Cordero. Por tanto, la sangre del Cordero Pascual en Egipto muestra su poder protector. La sangre del Cordero en Egipto es un señal y el ángel exterminador pasó y no entró para herir. Y por eso la sangre del Cordero es una profecía, una prefiguración de la protección de la sangre de Jesús por nosotros. Vemos esto en el libro de Éxodo capítulo 12. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: digan a toda la comunidad de Israel, el 10 de este mes, consigan cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo y así ustedes se librarán del golpe del exterminador, cuando yo castigue al país de Egipto. Entonces nosotros podemos preguntar cómo la sangre del Cordero Pascual judío prefigura la sangre de Jesús. Primeramente, Juan Bautista presenta a la multitud Jesús bajo la imagen: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo es una plaga muy peor que la muerte de los primogénitos egipcios. Verdaderamente el pecado puede lanzarnos, puede matar el cuerpo y puede matar el alma. Y el Cordero Pascual judío tenía que ser macho. Jesús es hombre, sin defecto. Jesús es inmaculado desde su concepción y debería ser sacrificado al entardecer. En el tiempo de Jesús, más o menos por las 3 de la tarde, cuando empezaba la tarde, el día caminar para el final,
el comienzo de la matanza de los corderos pascuales coincidió con la muerte de Jesucristo sobre la cruz. Por tanto, la muerte de los corderos también es un anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos esto muy claro en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, 44, 46. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Por tanto, vemos exactamente en este momento, termina la antigua alianza y Dios, Jesús Cristo, abrió un nuevo camino para la casa del Padre. El velo del tiempo se rasgó por el medio. Y otro punto que el Cordero Pascual judío es un anuncio de Jesucristo, Cordero la nueva alianza, es que no se podría quebrar ningún hueso. Y también cuando los soldados fueron a retirar los cuerpos, al llegar a Jesús, no le quebraron ningún hueso, pero abrieron su costado con la lanza para estar seguros que él estaba muerto. También este punto muestra una ligación entre el Cordero judío y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro, el signo de la alianza. Vemos que un punto muy alto del Antiguo Testamento fue cuando el pueblo salió del Egipto y fue conducido hasta al monte Sinai. Y ahí Dios hizo una alianza con su pueblo que fue confirmada por la sangre de las víctimas inmoladas, como está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículos 4 a 8. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación a las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas, y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: Estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Por tanto, si nosotros continuamos a leer exactamente esta pasaje, vemos que después del pueblo dar esta respuesta, Moisés tomó la sangre y espargió la sangre, las palabras de la alianza, espargió también el pueblo. Y por tanto, con la sangre de los sacrificios, fue establecida la alianza entre Dios y su pueblo. A partir de este momento, el pueblo de Israel se convierte en propiedad del Señor entre todos los pueblos de la tierra. Pero esta alianza, segundo la promesa de Dios a Abraham, debería extenderse a todas las familias de la tierra,
como Dios ha dicho en Génesis 12, todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti. Y por tanto, la primera alianza solamente convirtió un pueblo en propiedad del Señor. Para que todas las naciones sean bendecidas, debería haber una nueva alianza que debería pasar por los judíos. Los judíos serían los portadores de esta nueva alianza a todos los pueblos. Y por tanto, la nueva alianza, si la primera alianza fue sellada con la sangre de las víctimas de los holocaustos, la nueva alianza también tiene que ser sellada con sangre, no de terneros o carneros o no, con la sangre del Hijo de Dios hecho hombre. Y Jesús, en la última cena, verdaderamente habla de su sangre con palabras muy semejantes a las palabras de Moisés en el monte Sinai. Vemos isto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 27 a 28. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. El cuarto punto es el culto de expiación. También en este día de la expiación, la sangre tenía una importancia muy grande. Y principalmente en los libros de la ley, se describe muchos sacrificios y holocaustos en el culto a Dios. Por tanto, en la ley de Moisés eran ofrecidas a Dios muchas víctimas. Y quien inmolava y quien presentaba estas víctimas eran los sacerdotes. Y principalmente en el día de la expiación, el día do Kippur, el sumo sacerdote tenía en su mano un vaso lleno de la sangre de las víctimas inmoladas en expiación por los pecados del pueblo. Y en este único día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo, ultrapassava el primeiro lugar, el santo, pasaba también el velo y entraba en el santo de los santos, que tenía la arca de la alianza. Y todo esto está descrito con palabras muy bellas, muy lindas, no livro de Levítico, capítulo 16, a partir del versículo 3 y seguintes. Aarón deberá entrar en el santuario solamente de esta manera, con un novillo para un sacrificio por el pecado y con carnero para un holocausto. Aarón ofrecerá su propio novillo como sacrificio por el pecado y practicará el rito de expiación por sí mismo y por su familia. Lo inmolará y después tomará un incensario lleno de brasas extraídas del altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático pulverizado. Llevará todo esto detrás del velo y pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, de manera que la nube de incienso envuelva la tapa que está encima del arca del testimonio. Así no morirá. Después tomará la sangre del novillo
y rociará con el dedo la parte delantera de la tapa hacia el este, y delante de la tapa hará con el dedo 7 aspersiones de sangre. Enseguida inmolará el chivo para el sacrificio por el pecado del pueblo, y llevará su sangre detrás del velo. Allí hará con ella lo mismo que hizo con la sangre del novillo. Hará las aspersiones sobre la tapa y delante de ella. Así practicará el rito de expiación por el santuario, para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera sean sus pecados. Y lo mismo hará con la carpa del encuentro, que habita con ellos en medio de sus impurezas. Miren, todo este ritual, miren que grande era el temor de Dios, como el incienso tenía que envolver toda la arca del testimonio, al arca de la alianza, para que el sumo sacerdote no muriera. Y cómo verdaderamente el Señor aceptaba la sangre expiatória pelos pecados del sacerdote e sua família, e depois o outro sangue em expiação dos pecados do povo. Pero tudo isto era transitório, era temporal, e era uma imagem que anunciava a realidade definitiva que llegaria em la plenitude dos tempos com nosso Senhor Jesucristo. E é exatamente isto que a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 14, nos habla de uma maneira muito clara e com muita sabedoria. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no es de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que por otra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por tanto, San Pablo nos deja compreender muy claro cuál es la voluntad de Dios, cuál es el valor de Jesucristo a los ojos del Padre, cuál es el valor de su sangre. Y vemos la respuesta a todas estas preguntas en la carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 19 y 20. Dios quiso que en él residiera toda la plenitud. Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Miren, qué distinto es el poder de la sangre de Jesús, de los terneros, de los chivos, etc. Por tanto, Jesús tenía la plenitud de la gracia y reconcilió con Dios
todo que existe en la tierra y en el cielo. O que quer decir estas palavras? Muitas vezes nós outros não compreendemos, pensamos, en el cielo não tem nada que reconciliar. Pero olvidamos que la prueba de los ángeles se pasó en el cielo. Y vemos que los ángeles caídos no dieron a Dios la respuesta que Dios deseaba, el sí por amor y libre. Por tanto, la sangre de Jesucristo también reparó la deshonra causada por el pecado de los ángeles rebeldes. Y también la sangre de Jesús dio al Padre todo el honor, gloria, alabanza, acciones de gracias en un grado infinito. Infinito. ¿Por qué? Porque está unida a su naturaleza divina. Por tanto, para los ángeles caídos, Jesús dio mucho más gloria que el deshonor que los ángeles caídos causan a Dios. Y en relación a la humanidad, el fruto de la sangre de Jesús tiene otro efecto. Los ángeles no tienen remisión porque pecaron libremente, sin ninguna tentación y por su opción total. Los hombres, por causa de la tentación, entonces la sangre de Jesús nos abrió un nuevo camino gratuito. No fue por nuestros méritos o por nuestras obras, no. Solamente por el amor humano de nuestro Señor Jesucristo, que Él para nosotros nos abrió un nuevo camino para volvermos a la casa del Padre. Y por tanto, miren, Jesús pagó por nuestros pecados, y nos regala gratuitamente los méritos infinitos de su vida, su pasión, muerte y glorificación. Todos estos méritos están a nuestra disposición para que tengamos la posibilidad de volver a la casa del Padre. ¿Y cómo nosotros recibimos estos méritos? A través de los sacramentos que Jesús dejó en su iglesia. Por tanto, nosotros tenemos ya por el bautismo la vida nueva de nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Pablo habla que nosotros ya somos resucitados en nuestra alma. Mismo que nuestro cuerpo esté sujeto a todas las consecuencias del pecado original, mismo la muerte, la alma no. En la alma tenemos ya la vida nueva. Y por tanto, la Sagrada Escritura, o mejor, San Pablo, utiliza una palabra muy linda en el Antiguo Testamento, la tampa de la Arca de la Alianza, la cobertura de la Arca de la Alianza, era llamada propiciatorio. El sumo sacerdote hacía una expresión con el dedo, con la sangre de las víctimas, para tornar Dios propicio al sacerdote y al pueblo. Y San Pablo utiliza esta palabra de propiciación para aplicarla a Jesucristo, tanto en la carta a los romanos como también San Juan en su primera carta.
Cristo, medio de propiciación por su sangre, y Cristo, víctima de propiciación por nuestros pecados. Portanto, mirem, la sangre de Jesús transforma o convierte Dios Padre propicio a nosotros, mismo que seamos pecadores. Portanto, ustedes pueden ver que Jesús nos abre un camino nuevo hasta el cielo, pero nosotros no podemos llegar al cielo de manos vacías. Nosotros tenemos también que llevar con nosotros hermanos y hermanas. ¿Cómo? Nosotros tenemos la posibilidad de unir al sacrificio de Jesús nuestro sacrificio cotidiano. Por tanto, nuestras renuncias, nuestros actos hechos por amor de Dios, nuestras obras buenas, todo que hacemos como un sacrificio unido al sacrificio de Jesús, podemos transformar estes nuestros sacrificios unidos a Jesús como súplica por la conversión de los pecadores. En este sentido, San Pablo habla en su carta a los Filipenses capítulo 2. Si mi sangre es derramada como libación, como sacrificio por vuestra fe, yo me alegro y me regocijo con todos vosotros. Y vosotros también os alegráis y os regocijáis conmigo. Miren, San Pablo utiliza esta imagen de los sacrificios de la antigua alianza como la sangre de las víctimas era derramada sobre las víctimas y sobre el altar de los holocaustos. Y San Pablo habla de su futuro sacrificio, cuando van a cortar su cabeza, su sangre va a ser derramado en aquel patíbulo que él va a ser inmolado. Entonces, él va a ofrecer su vida, su sangre, como sacrificio por vuestra fe. Entonces, ven como San Pablo mismo, él quer se converter en sacrificio de libación, de expiación para la salvación de todos los hermanos y hermanas en la fe. Y es curioso que en la tercera aparición del ángel en Fátima, en otoño de 1916, el ángel toma con él una hostia y un pequeño cáliz, y de la hostia caían pequeñas gotas de la sangre para dentro del cáliz. Entonces, miren, el ángel deja suspensos en el aire la copa y la hostia, prostrados en tierra, los niños también imitan al ángel, él reza 3 veces con la faz en tierra, de rodillas, la oración Santísima Trinidad, con preparación para la comunión. Y al Francisco y Jacinta, que muy pronto irían al cielo, el ángel va a comulgar la sangre contenida en el cáliz. Por tanto, los dos más pequeños irían consumar muy pronto el sacrificio de sus vidas en favor de los pecadores. Entonces, ellos comulgaron la sangre de Jesús.
y a Lucía, que se quedaría más algún tiempo, ya tenía hecho su primera comunión. El ángel da a Lucía la hostia, el cuerpo de Jesús. Y al momento que el ángel va a dar a los pastorcillos a comulgar, el ángel repite unas palabras muy tocantes que son como un eco, como un reflejo de las palabras que Jesús dijo a Santa Margarida María, la confidente de su sagrado corazón. Escuchen como el ángel dijo antes de dar la comunión. Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajados por hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Qué profunda humildad de nuestro Señor Jesucristo. Él, que es el Señor de todo, de todas las cosas, como desea ser consolado por nosotros. El Señor, en troca de todo el amor, Él es ultrajado horriblemente por los hombres ingratos. Pero el Señor desea ser consolado por nosotros. Por eso nosotros podemos utilizar la sangre de Jesús como nuestra arma contra el enemigo, como también podemos utilizar la sangre de Jesús para nuestra santificación. Portanto, que el Señor nos conceda el arrepentimiento y conversión de nuestros pecados de todos los días, como también que el Señor se digne aceptar os nuestros actos diarios como intercesión, como súplica para la salvación de todos. Y de este modo se cumplirá la promesa que Jesús dijo a Santa Margarida: el corazón de Jesús será nuestro refugio seguro en la vida y sobre todo en la muerte. Que así sea.